Hermanos, hicimos una pausa en cuanto al tema del nuevo nacimiento y nos enfocamos en el tema de la iglesia en el mes de septiembre porque celebrábamos el aniversario de la iglesia y luego hicimos un énfasis en cuanto al bautismo porque también bautizamos. Pero aún nos queda enfocarnos en los efectos, o sea, las evidencias del nuevo nacimiento. Es interesante que la Biblia nos habla para que podamos examinarnos y ver si realmente hemos nacido de nuevo. Es decir, cuáles son las señales en nuestra vida de que Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Y claro que si Dios es quien decisivamente causa el nuevo nacimiento en los corazones de los pecadores muertos espiritualmente, entonces otra de las preguntas que vamos a tratar más adelante, no hoy precisamente, pero sería ¿cuál es el rol, cuál es el papel que debemos desempeñar nosotros que amamos a los pecadores y queremos verlos salvos? Ahora, para hacer este enfoque, debemos volvernos a este, digamos, libro de Hechos de los, a esta carta, disculpen, de Primera de Juan. Muy importante para que nosotros veamos cómo responde a estas preguntas. Y lo primero que vamos a decir es las pruebas de la vida del nuevo nacimiento en Primera de Juan. Lo vamos a poner acá en pantalla, pero usted puede también verlo en su Biblia, en la primera epístola, la primera carta del apóstol Juan. A pesar de que es una epístola corta, ¿no? Tiene pocas páginas, como ustedes podrán apreciar, pero si se sumergen en el conocimiento de esta carta, más allá incluso de los sermones que estamos dando, ustedes van a ser enriquecidos. Realmente el Señor va a hacer una obra más profunda de fe y de amor en vuestras vidas. Así que Primera de Juan, podemos decir, si lo vamos de manera general, trata de dar seguridad a los que están en Cristo de que ellos verdaderamente son nacidos de nuevo. Y esto es, bueno, muy importante. Y a la vez aquellos que no lo son, les advierte, les debe dar la urgencia en cuanto a la necesidad que tienen de buscar la gracia de Dios. La primera pregunta que queremos hacer es ¿por qué Juan escribió esta carta? Y vamos a mirar, hermanos, a razones diferentes que él da, muy interesante, en toda esta epístola, que ustedes podrán anotar, y comienza siempre más o menos con la frase, os escribo para qué, o sea, la razón por qué escribe la carta. Y lo primero que queremos mencionar es a Primera de Juan, el capítulo 1, y vamos a hacerlo en orden cronológico en cuanto a los capítulos. Vamos a comenzar con el capítulo 1, versículo 4, que dice, os escribo estas cosas para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos queremos gozo? ¿Cuántos queremos gozo en el Señor? ¿Quién no quiere tener gozo y tenerlo todo el tiempo, verdad? Así que Juan, sin duda, parece que era un cristiano hedonista, gozoso por esas convicciones que tenía en Cristo, esa convicción de fe y conocimiento acerca de Jesucristo, su Salvador, y seguridad de salvación. La seguridad de salvación produce gozo. El cristiano debe ser la persona más gozosa en el mundo. Si usted no tiene gozo en estos momentos, hay que ver por qué no tiene gozo. Lo que sí sabemos es que el pecado interrumpe con el gozo del cristiano. Usted sabía esto, ¿no? Cuando David pecó, perdió ese gozo de la salvación, y una de las cosas que él pedía, si ustedes recuerdan en el Salmo 51, era que le devolviera el gozo de la salvación. Así que, hermanos, podemos disfrutar de ese tipo de gozo también. Miren, Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas. ¿Para qué? Dice, para que no pequéis
O sea, no solamente tengamos gozo, sino para que no pequemos contra Dios. Dice, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es decir, que Juan quería que sus lectores tuvieran un poder renovador al saber que han vencido, porque Cristo ha perdonado, ha limpiado nuestros pecados y tenemos a un abogado que nos defiende realmente, intercede por nosotros. Tenemos a un abogado que va a estar en defensa nuestra, aun cuando pecamos. Pero sí, somos pecadores, pero tenemos realmente el abogado cuando alguno peca, dice aquí. Pero las Escrituras nos ayudan a alejarnos de la práctica del pecado, sino acercarnos más bien a la voluntad de Dios y a la vida que Dios quiere que llevemos. Por eso dice, os escribo estas cosas. ¿Cuál es el propósito? Para que no pequemos contra Dios. Claro que esto es muy diferente a lo que los carismáticos enseñan. Por ejemplo, Joyce Meyer dice que ella dejó de ser pecadora cuando declaró que no era pecadora, ¿no? Es decir, ella dice que cuando era bautista y ella le decían que era pecadora, se sentía pecadora, hasta que dijo que no era pecadora. Claro, trata de mezclarlo con la verdad de que Cristo perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero, mis queridos hermanos, el Señor nos limpia de todo pecado, estamos perdonados y en cuanto a nuestra posición delante de Dios, estamos sin ningún pecado. Y esto es para darle gloria a Dios. Ahora, esto no quiere decir que el Señor sacó de nosotros todo el pecado. Es decir, somos todavía pecadores en la práctica. Y es por eso que aunque el cuerpo ha sido lavado por la sangre de Cristo, los pies se ensucian y el Señor nos limpia los pies. Y debemos de pedir perdón a Dios para ser perdonados. Por eso tenemos abogado, dice la palabra de Dios. Entonces, hay una libertad para ser renovados, para vencer el pecado. Y esta es la metodología que él usa, ¿no? Para ayudar a los creyentes a vencer el pecado. Es asegurarles de que sus pecados, si es que están en Cristo realmente, no son mortales eternamente. Es decir, que Cristo nos defiende como abogado y como aquel que tomó nuestro lugar. Vamos a ver el próximo pasaje. ¿Cuál es? El capítulo 2, versículo 12 al 13. Os escribo a vosotros, hijos, ¿por qué? Porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Ven? La misma idea, aquí explica aún más, ¿no? Han sido perdonados por medio de Cristo. Ya el pecado no es eternamente fatal, ¿verdad? Y dice el versículo 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. En otras palabras, los verdaderos creyentes, sean maduros o sean jóvenes espirituales, todos son perdonados en Cristo. Es decir, son perdonados, conocen a Cristo y han triunfado sobre el maligno. Sabemos que el joven, cuando dice joven, es aquel que comienza. Lo primero que experimenta es su victoria contra el pecado. Se da cuenta y está consciente de que hay una lucha contra el pecado. No es que no sea pecador, pero ahora aquellos que le gustaba lo detesta. Y hay una guerra, ese es el nuevo hombre, el hombre que lucha contra los deseos de la carne, las cosas del mundo, o los deseos del mundo, el amor al mundo, y todas estas cosas se revela en contra de todo esto y empieza a darse cuenta de empieza a crecer en todo este proceso hasta que llega a tener más y más conocimiento a lo que le llama padre aquí. O sea, el padre tiene el conocimiento, el joven la victoria sobre el pecado, cómo comienza a darse cuenta de esa realidad. Primera de Juan 2:21, no os he escrito porque ignoréis la verdad. El creyente, verdadero creyente, es creyente porque la verdad entró en él. ¿Acaso no es Cristo el camino, la verdad, la vida? Es decir, está en él. Sino porque la conocéis, conocemos la verdad y porque ninguna mentira procede de la verdad. Es decir, el que es creyente, el que está en Cristo, no puede andar en el engaño ni en la mentira, porque Cristo es la verdad, ¿verdad?
Podrán haber gente que se llamen cristianos y que andan con la mentira y el engaño y aparentan ser algo, pero nosotros sabemos que Dios lo ve todo, conoce el corazón de cada cual. El verdadero cristiano busca andar en la verdad, le interesa la verdad. Es decir, es una forma de vida, no solamente en cuanto a decir una mentira. Dice la Biblia que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, lo dice la Biblia, los mentirosos, los que practican eso, no entran en el reino de los cielos. Pero aquí habla del engaño que pueden tener las personas creyendo que son cristianos y no lo son. El que es de verdad no anda en ese engaño, anda en la verdad de Dios. ¿Cómo usted sabe que usted no anda engañado creyendo que es cristiano y no lo es? Porque usted examina la verdad de Dios a la luz de su propia vida. Y esta es la idea, ¿no? Así que la carta es para que se haga un examen de la condición espiritual. Miren el capítulo 2, versículo 26. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Imagínense, esto era una preocupación seria de los apóstoles. Habían engañadores, hermanos. Habían falsos maestros, y los hay hoy en día, ¿sí o no? Tenemos falsos maestros, tenemos falsas doctrinas por todos lados, y algunas muy sutiles que no se captan así a primera vista, pero engañan. Hay muchos engañadores, y Juan está preocupado por esas falsas enseñanzas. Siempre habrán falsas enseñanzas entre nosotros, o sea, en el mundo cristiano. Hay que tener cuidado y hay que conocer la verdad para no ser engañados. Hay que conocerlas. Y hermanos, esto la vemos en todas partes, en todas partes. Miren, tan sencillo como esto. En la lección de hoy, para algunos que quizás no oyeron esto, la revista Escuela Dominical decía el escritor que había que confiar, que la confianza en uno mismo era bueno, que esto era de gran beneficio. Pero si nosotros vamos a las Escrituras, la Biblia nos enseña que mientras menos confía el hombre en sí mismo y más confía en Dios, mejor está. Hay muchas cosas que parecen que suenan bien y que están bien, pero no están de acuerdo a la Biblia. Y tenemos que ver qué dice la Biblia. La Biblia no habla nada de que el hombre confíe en sí mismo. Al contrario, maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Y entonces tenemos falsas enseñanzas dentro de nosotros mismos en todas partes. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. En primera de Juan 5:13, ¿cuál es el próximo pasaje? 5:13, ¿verdad? Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que usted se sienta seguro. La Escritura, la palabra de Dios está allí para que el que está en Cristo tenga seguridad, plena seguridad en Cristo. Y esta es una declaración que domina toda la carta, ¿no? El propósito, si lo podemos resumir en pocas palabras, está en este versículo, ¿no? Es escrito para que todos los creyentes, al oír esto, al evaluarse, se sientan seguros de la salvación. No hay ninguna razón para que un verdadero cristiano sienta inseguridad de que si eso no es salvo. Es decir, para que sepan, tengan seguridad de que han nacido de nuevo, que han pasado de muerte a vida en Cristo. Y esa seguridad produce, por supuesto, que gozo. Y aquel que no lo tiene, pues debe sentir la urgencia, debe sentir la necesidad de clamar a Dios por misericordia, de pedirle a Dios que abra su corazón, contrario a lo que dicen por todos lados. Le dicen al hombre, abre tu corazón a Cristo. El hombre no puede abrir su corazón a Cristo. El hombre que tiene un corazón de piedra, que está muerto, no tiene esa habilidad. La habilidad la tiene Dios. Y nosotros debemos pedirle a Dios más bien que sea Él el que abra nuestro corazón. Y qué interesante que dicen que nosotros le abrimos el corazón al Señor, pero por otro lado le pedimos que nos abra la mente, que nos abra los ojos, que nos abra los oídos. ¿No es lo mismo? El Señor es el que abre el corazón y abre, como dice la palabra en Hechos que hizo con Lidia, le abrió el corazón a Lidia para que ella escuchara el Evangelio. Dios hace esta obra tan maravillosa en nosotros, ¿verdad? Así que la esencia de su propósito es para ayudar a los creyentes a entender que si son verdaderamente nacidos de nuevo y sientan ese gozo.
La próxima que queremos ver es 11 evidencias del nuevo nacimiento. Claro que lo vamos a hacer de manera breve, ¿no? No son 11 puntos de un sermón, porque ya estaríamos aquí varios días, ¿no? Pero sí 11 evidencias. Lo primero es, los que han nacido de Dios guardan, ¿qué? Yo creo que hay algunos que no les va a gustar esto. Algunos por ahí que dicen que son cristianos, pero cuando le dicen hay que obedecer al Señor. Mira, la Biblia dice, hay que hacer lo que dice la Biblia. Quizás algunas cosas sí, algunas no. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Hermano, esto no lo digo yo, lo dice el Señor. Primera de Juan 2, 3 al 4. En esto sabemos, esto todo es para que sepamos si somos o no somos. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿A conocer a quién? Conocer a Dios a través de Jesucristo, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, dice la palabra de Dios que es un mentiroso. Se ha engañado a sí mismo quizás, pero miente. Y la verdad, que es Cristo mismo, no está en él. Es decir, el nuevo nacimiento produce una vida que busca obedecer al Señor. ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia sobre muchas cosas que son para que nosotros las sigamos? No simplemente un consejo para si queremos o no. No, el cristiano se enamora de obedecer al Señor, se enamora de la palabra de Dios, se goza, se llena de gozo en obedecer al Señor. En Primera de Juan 3:24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Se dan cuenta que a simple vista parece que es el hombre el que tiene esa habilidad de cumplir todos los mandamientos de Dios. Pero la palabra de Dios continuamente expone, a veces hasta a la par, aquel que es impío, que no está en Dios, que vive en sus propios deseos, y aquel que está en Cristo, que es creyente o que es de Dios, pertenece al reino de Dios, y cómo actúa, lo que hace esa persona. Y acá se expone, Juan le está hablando a los creyentes, para que sepan que son creyentes. ¿Cómo? En que ellos están guardando sus mandamientos y permanecen en él, permanecen en Dios. Eso son evidencia para que sepamos. Ahora, los que han nacido de Dios, número 2, andan como Cristo anduvo. Esto no quiere decir que seamos perfectos, ¿no? Pero sí que buscamos imitar al Señor, somos imitadores de Cristo. Todo verdadero creyente es uno que busca imitar, se goza en imitar, en seguir al su Señor. Dice el versículo 5 al 6 de Juan 2, 1 Juan 2, dice, en esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ustedes saben que cuando la gente fueron llamados cristianos por primera vez, fueron llamados cristianos, bueno, eso fue en Antioquía y fueron llamados así por gente que no eran creyentes, gente que eran del mundo, pero les vieron actuar, les vieron hablar, vieron todo cómo hacían y dijeron, estos son como Cristo, se parecen a Cristo, son cristianos. Y de ahí viene el nombre cristiano. Así que cuando usted se llame cristiano, cuando alguien le llame cristiano, usted le llame a alguien cristiano, estamos diciendo, esa persona es un imitador de Cristo. Y en ese sentido parece que entonces es mejor que algunos ni digan que son cristianos, ¿no? Vamos a decir la verdad. Pero esta es la realidad. Dice que es uno que busca andar como Cristo anduvo. En el número 3, los que han nacido de Dios no odian, aman. Estas son evidencias. No es que el hombre nace con estas habilidades espirituales, pero el que ha nacido de Dios, el que es nacido de nuevo, el que está en la fe salvadora, el que es de Cristo, esta persona no odia, sino que ama. Aún a nuestros enemigos. La Biblia nos enseña a amar a nuestros enemigos, ¿no? Primera de Juan 2:9 dice, el que dice que está en la luz, es igual que decir que está en Cristo, el que es cristiano, etc. Y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Usted no puede nunca odiar, despreciar a un hermano en la fe. Esto significa que usted no está en Cristo.
No estamos para odiar, sino para amar. Aborrecer, mis queridos hermanos, esto es evidencia de no tener a Dios en el corazón. Tenemos que amar. No, si nos dice que tenemos que amar a los enemigos, esto no quiere decir que amemos a todo el mundo en la misma forma, en el mismo nivel. El amor hacia el enemigo no es un amor sentimental, es es un amor de servir aún al que mal nos hace. Usted no se puede sentir bien cuando le tratan mal, cuando le escupen, le golpean, pero usted puede amar como Cristo amó, sirviendo, yendo allí a la cruz del Calvario. Entonces sí podemos amar. Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a la vida o a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y hermano, qué triste cuando oímos decir a alguien que no va más a la iglesia porque allí tuvo un problema con alguien, ¿no? Hubo fricción. Hermanos, tenemos que aprender a amarnos y a perdonarnos y a soportarnos. No dice 1 Corintios del amor, porque para hablar del amor también tendríamos que ir a 1 Corintios para ver todo lo que dice. Dice, todo lo soporta. ¿Todo lo qué? No les oigo. Todo lo soporta. Soporta todo. Pero sopórtale todo a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos en Cristo. Soporta. Eso es lo que hace el amor. Eso es lo que hace el amor, soportar, entre muchas otras cosas, ¿no? Así que el amor es una evidencia de que tenemos a Dios en el corazón. Dice la Biblia que Dios es amor. En primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, está mintiendo, eso es mentira. ¿Y cuánta gente dice que aman a Dios, pero odian a todo aquel que les cae mal o mal le hizo, ¿no? No tienen a Dios, no tienen unidad. Esto no existe en la vida del verdadero creyente. Número 4, los que han nacido de Dios no aman al mundo. Quizás esto es un tema para largo rato, para un solo sermón, porque me parece que en los tiempos de hoy muchos creyentes no saben lo que es amar, lo que es esto del amor al mundo. A veces piensan en términos grotescos, de cosas grotescas, ¿no? Y quizás muchos están amando al mundo y no lo saben. Muchos se quieren identificar con el mundo en diferentes maneras. Hoy tenemos una cultura así, de esta manera, se identifica y se está metiendo esto dentro de la iglesia. ¿Cómo nos identificamos? Queremos identificarnos por la manera en que nos vestimos, por lo que tenemos en cuanto a lo material. O sea, el cristiano no puede estar enfocado en cuanto a estas cosas. ¿Cuál es tu identificación? ¿Con quién tú te quieres identificar realmente? Primera de Juan 2:15 dice, si alguno ama al mundo, ¿no? Y en otra parte dice, al mundo y las cosas del mundo. Miren, una de las cosas que estamos viendo hoy por todos lados es los cristianos que se identifican con el mundo, con la música del mundo, con las bebidas que el mundo toman, con todas estas cosas. Y uno dice, bueno, pero no estamos entendiendo qué es no amar al mundo, qué es tomar el arado y no mirar atrás realmente. Nos gusta tanto el mundo que cuando vamos a ellos les decimos, necesitamos lo que ustedes tienen para nosotros gozarnos y divertirnos. Es decir, nunca vamos a tener un testimonio sólido si no entendemos lo que significa no amar al mundo. Y esas son cosas que no se hablan mucho en los púlpitos, no se explica lo que es no amar al mundo. Hermanos, nuestro amor, nuestra pasión, el verdadero cristiano ama las cosas de Dios y ama lo que da este testimonio de esa luz, de ese gozo tan pleno que recibimos en las cosas del Señor. ¿En qué se goza usted realmente? ¿Con cuál música se goza usted? ¿Con la música del mundo carnal y todas estas cosas? ¿O usted se goza con la alabanza a Dios, con la música que exalta el nombre de Dios? Miren, la verdad es que somos llamados a dejar al mundo. Y la verdad que aunque nos gusten muchas cosas en el mundo, hay que dejarlas. La Biblia dice que hay que dejar al mundo y seguir a Cristo. Cuando Lot y su familia fueron llamadas de Sodoma y Gomorra, créanme, había muchas cosas allí que les gustaba a ellos. Una de sus hijas no quiso salir. Le gustaba mucho el mundo.
y las cosas del mundo allí. Y la esposa de Lot, que al fin decidió salir, pero estaba con algo en su corazón, una parte de su corazón allí. ¿Y qué hizo? Miró atrás. Y el Señor nos llama a no mirar atrás. El mundo no tiene nada que ofrecer, nada que de verdad nos dé gozo. Si nos da gozo el mundo es porque algo no está bien en nuestra vida. Al contrario, esas cosas deben de a nosotros hacernos sentir mal. Esos ambientes no nos hacen sentir bien. Nos sentimos gozosos en las cosas del Señor. Esa es la gran diferencia. Hay de muerte a vida, donde la luz alumbra, donde las cosas de Dios nos llenan, su palabra. El gozo del Señor es lo que deseamos en nuestros corazones. Hermanos, número 5. Los que han nacido de Dios confiesan al Hijo y le han recibido. O sea, le tienen. Esto parece fácil y sencillo, hermanos, pero miren, ¿cuántas religiones hay que dicen creer en Dios y que dicen adorar a Dios, pero no tienen un concepto acerca de Jesucristo bíblico? Por eso dice la palabra que tenemos que confesar al Hijo, y hay que confesarle de la manera correcta. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? Dice el versículo de Juan, 1 Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es decir, que hay que tener un concepto claro de Dios y de Jesucristo. Es decir, hay religiones que tienen a Dios y hasta creen muchas cosas bíblicas de Jesucristo, pero le añaden otras cosas para la salvación, para la intercesión, para llegar a Dios. Y es Cristo solamente el camino, la verdad y la vida. O sea, cuando confesamos a Cristo, ¿a qué clase de Cristo estamos confesando? Tiene que ser según la palabra, ¿no? Primera de Juan 4:15 dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo, es en esencia igual a, de la misma divinidad. De Dios, dice, Dios permanece en él y él en Dios. Ahora, esto no quiere decir que todo el que dice Señor, Señor, ¿no?, entrará en el reino de los cielos. No dice la Biblia así. Muchos dirán Señor, Señor. Creyeron, estuvieron en el mundo religioso y hasta lograron grandes cosas como milagros. Pero el Señor les va a decir, yo no tuve nada que ver con eso. No os conocí. O sea, si hubieron milagros, los habrá hecho Satanás o el demonio engañándolos. Pero yo no os conocí, no tuve nada que ver con ustedes. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nada para Dios fue bueno en ellos, aunque parecía bueno para el mundo. Pero esta era gente que realmente no solamente era de labios confesar a Cristo, pero el concepto que tenían era distinto. Entonces, primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Claro, Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Muy importante. Número 6, los que han nacido de Dios practican la justicia. La justicia. Es decir, somos justificados por el Señor, ¿no? La palabra justificado significa puesto correcto delante de Dios. Hemos sido puestos correctos por Jesucristo. Pero en la práctica, esto se refleja en la práctica. El cristiano vive para llevar a cabo la justicia de Dios. Dice el versículo de 1 Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Número 7, los que han nacido de Dios no practican el pecado. Quizás esta es el área donde más discusión encontramos entre muchos que estudian esto, ¿no? Pero miren, vamos a 1 de Juan 3:6, y por cierto, 1 Juan 3:6 se aclara más en Juan 3, en 1 Juan 3:9 en adelante, ¿no? Pero dice así, todo aquel que permanece en Él no peca. Pero realmente lo que él aclara después es, y lo dice literalmente, es que no practica el pecado. Cuando dice no peca, no practica el pecado. Todo el que peca o todo el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Es un error pensar que solamente tenemos a Cristo porque queremos una boleta para ir al cielo. Cuando el Señor nos salva para cambiar nuestra vida, para cambiarnos y alejarnos precisamente de la vida pecaminosa.
Dice, primera de Juan 3, del 9 al 10, dice, ninguno que es nacido de Dios, y aquí aclara, ninguno practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. En ese sentido, es decir, en las formas prácticas, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen, muy clarito, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Miren hasta dónde los ponen, o hijos de Dios o hijos del diablo, dice. Y dice, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Así que miren esto, el que practica la justicia, el que practica el amor, este es hijo de Dios. El que no practica el pecado, son tres cosas que nos dicen allí. Miren conmigo, primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino aquel que nació, aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no le toca. No le toca. Eso es una garantía de que el diablo no puede destruir aquel, ni llevarlo a la esclavitud de nuevo, al pecado. Es decir, puede pecar, y vamos a verlo más adelante, pero no lo encadena, no lo esclaviza el pecado. Los que han nacido de Dios tienen el Espíritu de Dios, número 8. En primera de Juan 3:24 dice, y en esto sabemos, de nuevo, todo es para saber, para hacer un análisis, un examen. Dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El que es creyente tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios da testimonio de todas estas cosas. Dice el capítulo 4, versículo 13, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Saben? Que el que comienza la buena obra, la termina. Esa es la obra del Espíritu Santo para que podamos permanecer en el Señor. Por eso es que la salvación no se pierde, porque es una obra de Dios y el Espíritu Santo comienza una obra que la va a terminar. Ahora, los que han nacido de Dios, número 9, escuchan y se someten a la predicación apostólica. Y esto es importante decirlo más que nada hoy día, porque hoy han salido muchos apóstoles por todos lados, gente que se llaman apóstoles. Bueno, no se conforman ya con apóstoles. Después empezaron a llamarse algunos patriarcas, y ya escuchamos a Cash Luna decir que él es Jehová Junior. O sea, que ya no están conformes ni con apóstol ni con patriarca, sino Jehová Junior. Es algo que increíble esto, pero la gente gritan amén, aleluya, al oír estas cosas, y de verdad es algo que uno se dice, ¿será verdad esto? ¿Hasta dónde hemos llegado con todo esto? Hermanos, wow, tremendo, pero hay que escuchar qué dice la palabra de Dios. Claro que todo eso que ellos dicen es para que la gente crea lo que ellos dicen, ¿no? Para que vean como infalible lo que ellos enseñan. Dice primera de Juan 4:6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nos oye. ¿A quién oye? A la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Está hablando el apóstol Juan. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces, hermanos, hay quienes dicen por ahí, la doctrina no es importante. ¿Cómo que la doctrina no es importante? La doctrina acerca de Jesucristo, la doctrina acerca de la salvación, la obra de Jesucristo. La doctrina, la teología es importante. Por eso está aquí en la palabra de Dios. Si para usted la palabra de Dios es importante y es palabra de Dios, entonces la doctrina y la teología es muy importante. Tenemos que conocerla para que no seamos engañados por falsas enseñanzas. Ahora, el verdadero cristiano se goza en la verdad y busca la verdad, no sigue esas mentiras. Número 10, los que han nacido de Dios creen que Jesús es el Cristo. En primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. Bueno, ya hablamos del amor a los hermanos y esto, pero el punto que quiero tratar es el hecho de que creemos lo que creemos acerca de Jesucristo como único Hijo de Dios. Algunos enseñan que somos pequeños dioses, y de esa doctrina de Kenneth salió la idea esta de declarar
por ahí y decretar, precisamente porque ellos creen que, o dicen que somos pequeños dioses. Y por lo tanto tenemos el mismo poder que Cristo tuvo cuando declaró que sea la luz, etcétera, etcétera. Pero yo creo que nada puede ser más engañoso a ellos mismos que una cosa como esta. Si no, ya hubieran resuelto todos los problemas en el mundo, ¿verdad? Declarando por aquí, declarando por allá, ¿no? ¿Cuántas cosas no hubieran arreglado? Hermanos, tremendo esto. Una vez uno declaró que todos los animales, aun los que están cautivos en los zoológicos, fuesen sueltos. Yo me imagino que cómo saldría esa persona si de pronto ve que los leones y todos estos animales feroces los ve corriendo alrededor de su casa, ¿no? Sería el primero en salir corriendo. Pero toda esta tontería que estamos escuchando, hermanos, cuando sabemos que Dios es el que declara, es el que decreta, lo dice su palabra. Yo declaro, yo decreto, y nosotros tenemos que reaccionar a esa palabra de Dios. Además, es una manera de huirle precisamente a Dios y acercarnos a Él en oración. Porque es muy fácil, en vez de ir a Dios y pedirle a Él acerca de las necesidades, de empezar a decretar por aquí, decretar por allá, ¿no? Cuando el Señor nos dice, clama a mí, y yo te responderé. Dios quiere que le clamemos a Él. Así que los conceptos que tengamos acerca de Dios, acerca de Jesucristo, sí son importantes. Bueno, número 11, los que han nacido de Dios vencen al mundo, Primera de Juan 5:4 dice, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y vamos a terminar con esta parte, ¿no? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, no la fe carnal del hombre, es la fe pues que no es de vosotros, sino es don de Dios. El que tiene esta fe, como dice la palabra, es parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Tiene el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. O sea que Dios lo da. Todo el que es verdaderamente nacido del mundo tiene esta clase de fe. Una fe que se enfoca en Jesucristo, en su palabra, en seguirla. El camino es estrecho, pero es un camino gozoso, mis queridos hermanos. El mundo ofrece un camino ancho y amplio, pero es el camino que lleva a la perdición. Hablaremos sobre algunos errores que hay en cuanto a lo del pecado, cómo se interpreta de que el que no peca y también el tema de que se pierde o no la salvación. Haremos dos aclaraciones muy importantes en cuanto a esto y seguiremos hablando un poquito más sobre este asunto. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que su palabra nos llene de gozo, de seguridad, de salvación, y nuestro deseo sea amar, servir, honrar y adorar a Dios cada día de nuestra vida, que Él sea nuestro primer amor, que Él sea nuestra prioridad en todas las cosas. Que el Señor nos bendiga a todos.